Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre hipotiroidismo. En esta sección vamos a hablar sobre la definición, algunos aspectos básicos de la fisiología del eje del hipotálamo, hipófisis, tiroides y de las hormonas tiroideas, cómo se clasifica y algunos aspectos sobre la fisiopatología del hipotiroidismo, qué manifestaciones clínicas presentan los pacientes, cómo se diagnostica y cómo se trata. Recuerden que el hipotiroidismo es causada por alteraciones ya sea estructurales o funcionales que interfieren con la síntesis y la producción de hormonas tiroideas. Entonces recuerden estos aspectos básicos de la fisiología endocrina. Recuerden que en el hipotálamo por un lado se va a sintetizar la hormona antidiurética y la oxitocina. A través de las células o los axones magnocelulares se llaman magnos porque sus axones llegan directamente a la hipófisis posterior. Entonces aquí se van a almacenar la oxitocina y la hormona antidiurética, la ADH. Posteriormente, cuando sea necesario, se van a liberar estas hormonas y pues van a actuar en los tejidos periféricos cuando se requieran. Por otro lado, en el núcleo paraventricular, la hormona liberadora de tirotropina, es decir, la TRH, es decir, la hormona que libera la TSH, se va a sintetizar y va a liberarse a través de los axones de las neuronas parvocelulares, ya no magnocelulares como en este caso de acá, sino parvocelulares, y son parvocelulares porque ya no van a llegar directamente a la adenohipófisis, sino que en este sistema porta que inicia acá, como más arribita de la hipófisis, este llamado sistema porta, se van a liberar la TRH y a través de la circulación de los capilares sanguíneos de este sistema porta va a llegar a la adenohipófisis, es decir, a la hipófisis anterior. Entonces recuerden que la hipófisis posterior se conecta a través de las células magnocelulares directamente sin necesidad del sistema porta, y la hipófisis anterior se conecta con los núcleos del hipotálamo a través de un sistema porta, pero primeramente por liberación de las neuronas parvocelulares. Entonces, una vez llegó la TRH a la adenohipófisis, se une a su receptor y va a aumentar la síntesis y liberación de hormona estimulante de la tiroides, la TSH, en las células tirótropas. Una vez se libera la hormona estimulante de la tiroides, esta va a viajar al torrente sanguíneo y va a llegar a la glándula tiroides a unirse a su receptor de TSH. Y este lo que va a hacer es activar una cascada de señalización celular que va a generar el aumento de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, la triiodotironina y la tetrayodotironina. Recuerden que principalmente se libera la tetrayodotironina y que a nivel de los tejidos periféricos por desyodasas se va a convertir a triyodotironina. Recuerden también el sistema de feedback negativo, es decir, que cuando aumentan las concentraciones de hormonas tiroideas T3 y T4, a nivel del torrente sanguíneo, cuando lleguen a la circulación del hipotálamo, de los núcleos del hipotálamo, van a disminuir la liberación de TRH, y también cuando lleguen a la adenohipófisis van a disminuir la liberación de hormona estimulante de la tiroides. En cuanto a la biosíntesis de hormonas tiroideas, solamente recuerden que gracias al yodo circulante obtenido en la dieta, este va a ingresar a nivel intracelular de la célula tiroidea. Gracias a la proteína pendrina, el yodo intracelular va a difundir al coloide, y gracias a la peroxidasa tiroidea va a unir una tiroglobulina con los iones de yodo. Si une dos iones de yodo a la tiroglobulina va a formar diyodotirosina. Si une solamente uno, pues va a formar monoyodotirosina. También gracias a la peroxidasa tiroidea puede unir dos diyodotirosinas para formar tetrayodotirosina, o si une una diyodotirosina con una monoyodotirosina, pues va a formar triyodotironina. Estas hormonas tiroideas
así como la monoyodotirosina con la diyodotirosina, se van a almacenar en las células coloidales o en el coloide de la glándula tiroides, y cuando sea requerida van a ingresar a nivel intracelular y van a ser liberadas como hormonas tiroideas. Por otro lado, recuerden la fisiología de las hormonas tiroideas, que en sí, en términos generales, es aumentar el metabolismo general de todos los órganos periféricos del organismo. Y recuerden, como les dije, que principalmente se libera tetrayodotironina, pero a nivel periférico se convierte o se desyoda a la triyodotironina, ya que esta tiene una acción más potente que la tetrayodotironina. Entonces, en cuanto a la clasificación del hipotiroidismo, recuerden que cuando haya una alteración estructural o funcional en la glándula tiroides, va a llamarse un hipotiroidismo primario, pero cuando esta alteración, ya sea estructural o funcional, sea en la hipófisis, va a llamarse un hipotiroidismo secundario o central. Recuerden que factores genéticos, autoinmunes o iatrogénicos pueden ser causas del hipotiroidismo, y que la causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial y en Colombia es la tiroiditis de Hashimoto. Rápidamente voy a nombrar las causas del hipotiroidismo primario, es decir, cuando la alteración sea en la tiroides. Entonces vean que estas causas estructurales puede ser por posablación, es decir, por tiroidectomías en cirugías de tiroides, o en pacientes oncológicos en quienes tuvieron que realizar radioterapia con irradiación externa. Puede alterar la tiroides. La más frecuente de todas, la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune cuando hay deficiencia de yodo y por causa de algunos fármacos, como por ejemplo el litio o la miodarona. Y también vean las causas congénitas y genéticas. En cuanto a las causas secundarias o el hipotiroidismo central, va a ser por alteraciones en la hipófisis. Las más frecuentes son los adenomas o los microadenomas de hipófisis. Sin embargo, en estos casos, pues al haber una alteración en la hipófisis, pues también va a haber un hipopituitarismo generalizado. También puede generarse en el síndrome de Sheehan, que es en las gestantes posparto que hacen hemorragias, y pues la hipófisis sufre una isquemia, por lo tanto con necrosis de todas las células que sintetizan las hormonas. La patogénesis de la tiroiditis de Hashimoto, al ser una enfermedad autoinmune, pues va a significar que hay una destrucción autoinmunitaria de las células tiroideas. Recuerden que, como toda enfermedad autoinmune, hay una pérdida de la tolerancia inmunitaria, con la consecuente actividad de los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, con lesión directa de las células tiroideas. Por otro lado, los linfocitos Th1 CD4 positivos van a liberar interferón gamma, y por lo tanto se va a activar los macrófagos a nivel tisular, y van a generar daño y lesión directa de las células tiroideas. Pero también los linfocitos B, las células plasmáticas, van a liberar autoanticuerpos contra las células tiroideas. En este caso, el más frecuente es el anticuerpo circulante antiperoxidasa tiroidea. Recuerden que la peroxidasa tiroidea lo que hace es unir el yodo a las tiroglobulinas, pero en este caso las células tiroideas, al tener esta enzima, pues se va a unir ese anticuerpo, y las células natural killers van a reconocer, captar y van a generar una citotoxicidad directa, y por lo tanto pues todos estos tres mecanismos van a generar necrosis de las células tiroideas. Vean cómo en este corte histológico se observa un infiltrado linfocítico en los centros germinales de la glándula tiroides, indicando pues ese proceso inflamatorio de destrucción de las células tiroideas en la tiroiditis de Hashimoto. Por lo tanto, cuando usted diagnostique un hipotiroidismo en Colombia, tenga en cuenta que la primera causa
de hipotiroidismo es esta etiología, la tiroiditis de Hashimoto. Por lo tanto, muy probablemente su paciente tenga una tiroiditis de Hashimoto. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas. En cuanto a los signos y síntomas del hipotiroidismo, vean cómo esta revisión no lo clasifica en signos y síntomas comunes, ocasionales y algunos que son raros. Recuerden que estos signos y síntomas son debidos a una disminución generalizada en todos los tejidos periféricos y órganos del metabolismo basal. En cuanto a los signos y síntomas comunes, vean cómo los signos van a observarse como los más frecuentes en cuanto al adelgazamiento del cabello y el adelgazamiento de las cejas, al engrosamiento de la piel y un signo característico que es el enlentecimiento de la fase de relajación de un reflejo tendinoso, ya se los mostraré. Y dentro de los síntomas más comunes se encuentra la fatiga, la ganancia de peso y la intolerancia al frío. Dentro de los ocasionales, vean cómo los pacientes pueden presentar edemas periorbitarios o edemas faciales, la macroglosia y la bradicardia. Y dentro de los síntomas ocasionales, el enlentecimiento mental para procesar algunos procesamientos mentales, la debilidad muscular y la capacidad reducida para la actividad física. Y dentro de los más raros o menos ocasionales, vean cómo los pacientes pueden presentar derrames pericárdicos, derrames pleurales y hasta rabdomiólisis, es decir, una miositis asociada a una lesión renal aguda. Y también dentro de los síntomas más raros se encuentra la constipación, la serodermia, los síntomas depresivos o las alteraciones del estado de ánimo y en las mujeres las irregularidades en la menstruación. Por lo tanto, no se le olvide siempre preguntar ante la sospecha todos estos signos y síntomas y buscarlos en su paciente. De nuevo, les dejo estas dos tablas para que ustedes revisen los signos y síntomas de los pacientes con hipotiroidismo más detenidamente. Sin embargo, les recuerdo que los pacientes también pueden presentar hipertensión diastólica, bradicardias y en los paraclínicos se puede observar hipercolesterolemia, azotemia, es decir, aumento de la creatinina y los azoados, anemia, hiponatremia en casos de hipotiroidismo grave. Vean cómo se ve la piel de estos pacientes. Este es el engrosamiento clásico de la piel de los pacientes. Se vuelve rugosa, muy áspera y cambia de color a tender un poco a ser hiperpigmentada, arrugada. Y este es el signo de la reina Ana, donde se ve el adelgazamiento o la pérdida de la cola de las cejas de los pacientes. Vean cómo se observa las uñas quebradizas de los pacientes y el adelgazamiento de los cabellos de los pacientes o la alopecia en casos extremos. Y vean cómo, por ejemplo, con el tratamiento 2 meses después de levotiroxina hay una regeneración de las zonas ungueales y del cabello de los pacientes. El signo de Waldman es un signo clásico y común que no es muy buscado en los pacientes con hipotiroidismo. Se refiere a la relajación retardada en el reflejo aquiliano. ¿Qué quiere decir? Al percutir el tendón aquiliano existe una flexión plantar, pero en la fase de relajación o de volver a la flexión dorsal hay un enlentecimiento en esta devolución después de haber realizado la percusión. El mixedema hace referencia a un estado de hipotiroidismo grave, severo, donde hay una depresión casi completa de las hormonas tiroideas. Afecta comúnmente al adulto mayor y los signos clínicos se caracterizan por ralentización de la actividad física y mental exagerada. Los síntomas iniciales pueden ser cansancio generalizado, apatía, lentitud mental, que pueden simular una depresión franca en el estadio inicial del mixedema.
En cuanto al diagnóstico, primero antes de hablar del diagnóstico, recordemos en qué pacientes muy probablemente tenemos que realizar el tamizaje de hipotiroidismo. Recuerden que ustedes deben sospechar que puede haber hipotiroidismo en pacientes con síndrome de Down o síndrome de Turner, en pacientes que están con un consumo crónico de fármacos como la amiodarona, litio, los interferones y la rifampicina, dentro de los más comunes, pacientes que han recibido tratamiento con radioterapia o radioterapia en el cuello, pacientes a quienes se les ha realizado la tiroidectomía, ya sea por la causa que fuere, y en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o enfermedades autoinmunitarias como la enfermedad de Addison. En cuanto a los laboratorios de los pacientes con hipotiroidismo, vamos a ver cómo se diferencia el hipotiroidismo primario del central. Vean que en esta gráfica nos muestran cómo son los cambios hormonales en los pacientes que tienen hipotiroidismo primario, es decir, donde la alteración está dada en la glándula tiroides. Vean cómo existen unos rangos normales para las hormonas tiroideas y para la TSH, donde los pacientes que no tengan hipotiroidismo, sino estén en un estado eutiroideo, las concentraciones de ambas hormonas y de la TSH van a encontrarse dentro de los límites de normalidad. Pero cuando hay un hipotiroidismo primario, es decir, que la glándula tiroides dejó de sintetizar o liberar hormonas tiroideas, por la razón que fuere, existe una disminución de las hormonas tiroideas. Vean estas dos, de la triyodotironina y de la tetrayodotironina. Hay una disminución del límite inferior de normalidad con una caída de las concentraciones de hormonas tiroideas. Y por otro lado, la TSH, esta de acá, va a aumentar su expresión o su síntesis y por lo tanto ese va a ser el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Un descenso o una disminución de las hormonas tiroideas consecuente con una elevación de las concentraciones de la hormona estimulante de la tiroides. Recuerden que la hormona estimulante de la tiroides va a aumentar en respuesta a ese feedback negativo. Si disminuye la liberación de hormonas tiroideas, pues a nivel de la hipófisis va a aumentar la liberación de la TSH. Ahora, vean ustedes cómo en este gráfico nos muestran los cambios hormonales del hipotiroidismo central, es decir, que la alteración ya no va a estar dada en la glándula tiroides, sino en la hipófisis. Vean cómo en el hipotiroidismo central hay una caída o un descenso también de hormonas tiroideas, en este caso estas dos, pero vean cómo va a ser debido a una caída de la secreción o la síntesis de TSH. Es decir, que si hay una disminución de la síntesis de TSH a nivel de la hipófisis, pues consecuentemente va a disminuir la síntesis y la liberación de hormonas tiroideas en la glándula tiroides porque no va a haber activación del receptor de TSH. Entonces, diagnosticamos un hipotiroidismo primario cuando la TSH se encuentra aumentada y las hormonas tiroideas se encuentran disminuidas. Cuando van a estar normales es un hipotiroidismo subclínico. Y diagnosticamos hipotiroidismo secundario o central cuando la TSH se encuentra suprimida y las hormonas tiroideas se encuentran disminuidas y llamamos hipotiroidismo subclínico cuando se encuentran normales. Entonces, de nuevo, vean cómo diagnosticamos el hipotiroidismo primario clínico, cuando hay una disminución de los niveles de hormonas tiroideas, es decir, la T4 va a estar disminuida, pero la TSH va a estar aumentada. Y generalmente en el hipotiroidismo clínico, las concentraciones de TSH van a estar por encima de 10 miliunidades internacionales por litro. En cambio, el hipotiroidismo subclínico primario, los niveles de T4 y T3 van a estar normales, pero la TSH va a encontrarse aumentada, generalmente por encima de 4.5 miliunidades internacionales por litro.
Para confirmar el diagnóstico, recuerde que no basta con una sola medición de hormonas tiroideas y de TSH. Entonces, si usted solicita un perfil tiroideo y su paciente tiene una TSH entre 4.5 y 14.9 miliunidades por litro, usted debe repetirlo en un mes a 3 meses. Pero si la TSH se encuentra muy elevada, es decir, unas concentraciones séricas mayores de 15 miliunidades por litro, usted debe repetirlo no al mes, sino a la semana o a los 7 días, es decir, a 1 a 2 semanas. Ahora, esta tabla del New England Journal of Medicine lo que nos dice es cuáles son los beneficios de suplementar hormonalmente a los pacientes con hipotiroidismo subclínico, es decir, que tienen una elevación de la TSH, pero las concentraciones de hormonas tiroideas se encuentran normales. Vean que la primera es porque el riesgo de progresar a un hipotiroidismo clínico, es decir, que el paciente tenga una disminución de las concentraciones de hormonas tiroideas y que los signos y síntomas sean más floridos. También vean cómo el hipotiroidismo es un factor de riesgo cardiovascular para dislipidemia y para generación de aterosclerosis y para disminución de la función cardíaca. Por lo tanto, estos pacientes van a tener un riesgo de enfermedad coronaria, de falla cardíaca, de ataque cerebrovascular isquémico y de deterioro cognitivo, aunque estos últimos no haya datos suficientes para decir que la levotiroxina tenga un efecto benéfico. Sin embargo, vean cómo las asociaciones son desde fuertes hasta débiles. Por lo tanto, no se les olvide de nuevo que se suplementa hormonalmente con levotiroxina a los pacientes con hipotiroidismo subclínico por el riesgo de que progresen a hipotiroidismo clínico y por el riesgo o el factor de riesgo para cardiovascular para presentar enfermedad coronaria, falla cardíaca, ACV y deterioro cognitivo. Entonces, ahora sí a quién tratar y a quién no tratar con levotiroxina. Este cuadro nos muestra a quién tratar a los pacientes con hipotiroidismo subclínico, es decir, aquellos que tienen concentraciones séricas de hormonas tiroideas T3 y T4 dentro de los rangos de normalidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se encuentra la TSH? Y si el paciente es menor de 65 años y si el paciente es mayor o igual a 65 años. Entonces empecemos con los que son menores de 65 años. Los rangos de normalidad de TSH van entre 0.4 a 4.4. Sin embargo, pues no se les olvide mirar los rangos de referencia de su laboratorio. En los pacientes menores de 65 años que tengan una TSH entre 4.5 y 6.9, lo que ustedes deben realizar es medir los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, realizar seguimiento anual si los pacientes se encuentran asintomáticos y solamente suplementar con levotiroxina a quienes tienen múltiples síntomas de hipotiroidismo, aquellos que los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea salieron positivos, aquellos que los niveles de TSH va aumentando progresivamente, aquellas mujeres que tienen un plan o que están pensando en quedar embarazadas y aquellos pacientes con gota. A los pacientes que no tengan ninguno de estos factores, pues no se les va a suplementar con levotiroxina, a pesar de que la TSH se encuentra entre 4.5 y 6.9. Ahora, pacientes menores de 65 años que tengan una TSH entre 7 y 9.9 o por encima de 7, vean que a todos estos pacientes se les va a suplementar con levotiroxina. Ya saben, para disminuir el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico y para disminuir el riesgo de falla cardíaca, enfermedad coronaria y de deterioro cognitivo y ataque cerebrovascular isquémico. Ahora, los pacientes con mayores o igual de 65 años, vean que a los pacientes que tienen una TSH por debajo de 7 no se les va a suplementar con levotiroxina.
Si el paciente mayor de 65 años tiene una TSH entre 7 y 9.9, se debe considerar el tratamiento con levotiroxina, y para los pacientes mayores de 65 años con TSH mayor o igual a 10, pues se les va a suplementar con TSH, con levotiroxina. Les dejo esta tabla para que revisen las diferentes indicaciones de las diferentes asociaciones en cuanto a las recomendaciones de a quién suplementar y a quién no. Sin embargo, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar el algoritmo que resume estas cuatro recomendaciones. Entonces, este es el algoritmo para saber que resume lo anterior y para saber a quién tratar en pacientes con hipotiroidismo subclínico, de nuevo, que tienen hormonas tiroideas dentro de los rangos de normalidad. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer cuando la TSH se encuentra por encima de 4.5 es solicitar anticuerpos antiperoxidasa. Si los anticuerpos antiperoxidasa se encuentran positivos, usted debe considerar el tratamiento con levotiroxina. Si la TSH se encuentra mayor a 6 y los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea se encuentran positivos y el paciente tiene riesgo de progresar a un hipotiroidismo clínico, entonces usted debe considerar fuertemente suplementar a ese paciente con levotiroxina. Estas son unas claves para la toma de decisiones en quienes sugerir o se prefiere el tratamiento con levotiroxina. Aquellos pacientes con síntomas floridos de hipotiroidismo como piel seca, engrosamiento de la piel, intolerancia al frío, aumento del peso, constipación, estreñimiento, disfonía, parestesias o hipoacusia. Ahora, los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea salieron negativos. ¿Qué debe preguntarse usted? ¿El paciente es menor o mayor de 65 años? Aquellos pacientes que sean menores de 65 años y tengan una TSH menor de 7, solamente se va a realizar tratamiento a aquellos que tengan bocio, aquellas pacientes que planeen entrar en gestación o que estén en gestación, aquellos pacientes con infertilidad, aquellas pacientes en los que progrese la TSH, es decir, que en este mes se encuentra en 4.5 y al otro mes se encuentra en 5 y al otro mes se encuentra en 6.5, así. Y aquellos pacientes menores de 65 años que tienen riesgo cardiovascular elevado. A todos estos pacientes usted debe tratarlos. Ahora, si el paciente tiene menos de 65 años y tiene una TSH por encima de 7, a pesar de que no tenga ninguno de estos, usted debe tratarlo y suplementarlo con levotiroxina. Y los pacientes mayores de 65 años solo se les va a suplementar con levotiroxina cuando la TSH esté por encima de 10 miliunidades por litro. Entonces, las dosis y las recomendaciones del manejo de suplencia con levotiroxina. Para los pacientes con hipotiroidismo subclínico, las dosis irán desde 0.6, 0.8 hasta 1.2 microgramos por kilo día. Generalmente pueden iniciarlo a dosis de 50 a 100 microgramos por día. Para pacientes con hipotiroidismo clínico, la dosis estándar es iniciar con 1.6 microgramos por kilo al día y puede ir en el rango de dosis entre 1.5 a 1.8 microgramos kilo día según la sintomatología de los pacientes y las concentraciones séricas de hormonas tiroideas y de TSH. Algunas recomendaciones de clínicos para pacientes que tuvieron una tiroidectomía total es iniciar con una dosis o titular una dosis hasta llegar a 2 microgramos por kilo día, y en pacientes que tuvieron la tiroidectomía total pero que esta fue por cáncer, la recomendación es 2.4 microgramos kilo día. En los controles ustedes pueden aumentar o disminuir de a 25 a 50 microgramos por kilo día. Recuerden siempre educar a los pacientes y aconsejar que la levotiroxina debe tomarse con abundante agua, mínimo con un vaso entero de agua.
30 o 60 minutos antes o después de comer. Es decir, si se la va a tomar en la mañana, deben recomendarle que se la tome una hora antes de desayunar, con un vaso entero de agua. Recuerden que los controles deben ser entre 1 a 3 meses la primera vez y luego cada 6 meses donde van a controlar ustedes los niveles de TSH y las hormonas tiroideas. Tengan en cuenta algunos aspectos farmacológicos de la levotiroxina, algunos medicamentos que deterioran la absorción de levotiroxina y por lo cual se debe aumentar un poco la dosis o tratar de suspender estos fármacos como los antiácidos que contienen aluminio, los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, esomeprazol o el sucralfato. Secuestradores de ácidos biliares como la colestiramina, el colestipol o el colesevelam. Algunos suplementos de calcio como el carbonato de calcio, los aglutinantes de fosfato como el carbonato de lantato y el sevelamer, el picolinato de cromo, el raloxifeno y las sales de hierro, algunos alimentos, algunos productos de soya generalmente tienen muy poco efecto y algunos intolerantes a la lactosa pueden presentar disminución de la absorción de levotiroxina. Aquellos fármacos que aumentan el metabolismo de la tiroxina y por lo cual inducen la CYP3A4 son la rifampicina, la carbamazepina, la fenitoína y la sertralina. Algunos fármacos como la amiodarona convierten o disminuyen la conversión de T4 a T3 periférico y por lo tal generan hipotiroidismo, y algunos fármacos con mecanismos inciertos o que tienen múltiples mecanismos como la suplencia estrogénica, pacientes embarazadas, la lovastatina, la simvastatina, la etionamida y los inhibidores de tirosinquinasa. Sin embargo, pues usted, como todo en medicina, debe buscar en sus calculadoras médicas las interacciones farmacológicas de todos los medicamentos que se le estén administrando a los pacientes con la levotiroxina. Ahora, si el paciente al control con la dosis formulada levotiroxina presentan elevación persistente de la TSH con o sin síntomas persistentes, ¿cuál debe ser el enfoque de usted como médico? Primero preguntarse si la dosis es inadecuada, si el paciente está tomando simultáneamente comida al tomar la levotiroxina o si es que no está tomándose el vaso completo de agua con levotiroxina, si el paciente tiene interacciones farmacológicas que disminuyan la absorción de levotiroxina como las que ya nombramos, el suplemento de calcio, el sulfato ferroso, los inhibidores de bomba de protones, el aluminio o el sucralfato. O otros fármacos que disminuyan los requerimientos y la disponibilidad de la levotiroxina como la suplencia estrogénica, los andrógenos, la sertralina, el fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína o la rifampicina en pacientes con tuberculosis. O si es que el paciente tiene un problema de mala absorción gastrointestinal o condiciones asociadas, como por ejemplo la gastritis por Helicobacter pylori, y pues acá les dejo esta tabla donde pueden pausar el video y observar qué recomendaciones se debe tener en estos casos. O si por último el paciente no es adherente. De igual manera les dejo esta tabla para que revisen las razones de falla de la levotiroxina. Y otra tabla para que igualmente revisen las causas de falla terapéutica. Cuando tengan un paciente en que ustedes vean que tiene un diagnóstico de hipotiroidismo y el paciente se deterioró, es decir, entró en un estado mixedematoso, les dejo acá la escala donde pueden puntear y clasificar a este paciente con el puntaje clínico del coma mixedematoso para que puedan diagnosticar y clasificar muy bien a los pacientes con mixedema. Vean que tiene variables clínicas como la temperatura, síntomas del sistema nervioso central, gastrointestinales, eventos precipitantes, síntomas o signos cardiovasculares
desórdenes metabólicos como alteraciones electrolíticas, y si tienen algunos eventos precipitantes para el coma mixedematoso, como los que se encuentran nombrados en este lugar, y vean el score acá donde pueden clasificar la probabilidad del coma mixedematoso. Si ustedes tienen un paciente con un coma mixedematoso, digamos un puntaje entre 25 y 59, es sugiriente, y mayor o igual a 60 es una probabilidad alta de que ese paciente tenga un coma mixedematoso. Ahora bien, ¿cuál es el manejo de los pacientes con coma mixedematoso? Vean que hay formulaciones de levotiroxina intravenosa y se va a administrar un bolo de 300 a 500 microgramos y luego se va a continuar a 50 a 100 microgramos al día. También se debe suplementar con corticoides con hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas por 2 días. Espero les haya sido de utilidad.